Shalom Urajoa, mis queridos amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 79, el plan de salvación, segunda parte. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Amoroso Abba Kadoy Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, una vez más agradecemos el permitirnos reunirnos por Face para la conferencia número 79, el plan de salvación, segunda parte. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, nos sature de tu conocimiento, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos hacer las conexiones correspondientes, que podamos ser unos buenos oyentes, podamos retener, asimilar el alimento de esta hora. Gracias a nuestro Elohim Malquisedec por alimentar nuestra alma, espíritu y cuerpo. Rogamos para que tu bendición repose en cada uno de nosotros en esta hora. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, apreciados amigos y hermanos, qué día en la conferencia esta que voy a repetir, se cayó el internet. Y el siguiente día no pude estar con ustedes tampoco, el día siguiente tampoco, estuve viajando, pero hoy vamos con la ayuda del Eterno a terminar la segunda parte. Bueno, la deidad en concilio en el principio de los principios, o sea, antes de la creación de la tierra, de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, antes de la creación del universo, Hebreos 11:3, y antes de la creación del tercer cielo, Hebreos 9:11, ellos elaboran un plan de salvación de 8000 años para el mundo que cayera en la dimensión de la eternidad pasada. Después de elaborado el plan de salvación, se selló con 7 sellos y quedó archivado. Luego la deidad crean el tercer cielo, el universo, la tierra. En la tierra, cuando fue creado Adán, transcurrieron 33 años y medio y Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Entró el pecado, se perdió la eternidad pasada y en ese preciso momento comienza a correr el nuevo tiempo del plan de salvación que estaba archivado y que es de 8 milenios. Lo habíamos visto en la parte número 1. 6000 años de historia del pecado, 1000 años del Shabbat profético, o el milenio, y otros 1000 años para la clausura de ese plan. Ese plan de salvación lo vemos en la sombra de la fiesta de Sukkot, pues la fiesta es de 7 días, pero se clausura el día octavo. La fiesta en sí misma es una figura del plan de salvación de 8 milenios. Cada día de la fiesta representa un milenio. El desarrollo de ese plan, pues porque un texto muy conocido, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un texto magnífico del plan de salvación. La muerte es parte de la vida, solemos decir, pero no, la muerte es la negación de la vida, no parte de ella. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a la muerte que la llamamos lo opuesto de lo que realmente es. No importa cómo la entendamos, algo es seguro, sin la ayuda divina, la muerte eterna sería el destino de todos nosotros. Afortunadamente esa ayuda ha venido y Yahweh en su infinito amor nos ofrece la salvación mediante Yahshua. Cuando el ángel anunció el nacimiento del Mesías, lo llamó Yahshua, de la palabra hebrea que significa salvación. Yahweh es mi salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. La Biblia es clara, tenemos solo 2 opciones respecto de nuestros pecados, o pagamos por ellos en el lago de fuego, o aceptamos que Yahshua haya pagado por ellos en la cruz. Al repasar el generoso don de la gracia divina mediante Yahshua, humildemente renovemos una vez más nuestra fe en Yahshua como nuestro Salvador personal. La salvación es un don de Yahweh. En Juan 3:16 se usan 2 verbos para describir lo que Yahweh hizo por nuestra salvación. ¿De qué modo se relacionan esos verbos entre sí? ¿Qué revelan respecto del origen de nuestra salvación? Preguntas que debemos relacionarnos nosotros. El verbo castellano amar, especialmente en la forma en que se usa en la actualidad, es totalmente inadecuado para expresar la profundidad del interés intenso y anegado.
expresado por el verbo griego agapao, amar. En el Nuevo Testamento este término y el sustantivo relacionado agape, amor, revelan el constante y profundo amor de Yahweh hacia sus criaturas, que son totalmente indignas de ese amor. El amor es el atributo por excelencia del carácter de Yahweh. Él no solo nos ama, sino también Él es amor, como está en 1 Juan 4:8. El amor de Yahweh no es un impulso basado en sus sentimientos o preferencias. Su amor no es selectivo ni depende de lo que hacemos. Yahweh ama al mundo, es decir, a todos los seres humanos, incluyendo a aquellos que no lo aman a Él. El verdadero amor se conoce por las acciones que genera. A veces como seres humanos podemos decir que amamos a alguien mientras que nuestras acciones demuestran lo contrario. No ocurre así con Yahweh. Su amor se refleja en sus acciones. Por amor dio a su único Hijo para nuestra salvación y al hacerlo nos dio todo lo que Él tenía. En Lucas 18, 9 al 14, podemos hacer una pregunta. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cuál debería ser nuestra actitud respecto de Yahweh y de su gracia? Pues posiblemente hemos leído tantas veces esa parábola que no nos sorprende el veredicto de Yahshua. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Lucas 18:14. Sin embargo, los que oyeron a Yahshua cuando pronunció estas palabras deben de haber quedado asombrados. ¿No era ese el final injusto? Sí, era completamente inmerecido. Así es la salvación. Es un regalo de Yahweh. Los regalos no se ganan, simplemente se aceptan. No podemos comprar la salvación, solo recibirla. Aunque Yahshua usó muy poco el término gracia, claramente enseñó que la salvación es por gracia, y gracia es recibir lo que no merecemos. La iniciativa de Yahweh en la salvación es una simple lectura de los evangelios que nos muestra que debemos nuestra salvación totalmente a Yahshua HaMashiach. Él no vino a este mundo porque lo invitamos, sino porque el Padre, por amor a nosotros, lo envió. La iniciativa del Padre está confirmada por el uso frecuente que hizo Yahshua de la frase el que me envió o el Padre que me envió. A pesar de que somos pecadores y no amamos a Yahweh, Él nos amó y proveyó los medios para que nuestros pecados fueran perdonados mediante su Hijo. Este amor maravilloso nos atrae hacia Él. Me parece bastante interesante de pronto que todas cosas, infinidad de cosas y cosas sorprendentes encontremos nosotros dentro del plan de salvación. Ahora, quisiera mencionarles de pronto que en el plan de salvación de Yahweh, primero debemos entender por qué necesitamos ser salvos. O en pocas palabras, necesitamos ser salvos porque hemos pecado. La Biblia declara que todos han pecado. El pecado es rebelión contra Yahweh. Todos elegimos decididamente hacer cosas que están mal. El pecado daña a otros, nos daña a nosotros y lo más importante, deshonra a Yahweh. La Biblia también enseña que debido a que Yahweh es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. El castigo por el pecado es la muerte, Romanos 6:23, y la separación eterna de Yahweh o la muerte eterna, Apocalipsis 20, 11 al 15. Sin el plan de salvación de Yahweh, la muerte eterna es el destino de todo ser humano. Y hablando tanto del plan de salvación, nosotros tenemos que mirar de pronto que ya con la primera parte que hemos tenido, ustedes hayan aprendido que el plan de salvación tiene un inicio y que su inicio fue el 14 de Nisan del año 1 de nuestro tiempo. Ahí empezó el plan de salvación. En ese mismo día se partió el tiempo de la eternidad o desapareció o finalizó el tiempo de la eternidad. Vamos a ver para llegar hasta el fin del plan de salvación para que lo entendamos, porque es que tanto que hablamos del plan de salvación nosotros y de pronto no sabemos cuándo empezó ni cuándo termina. Y cuando no sabemos esos datos, pues nosotros quedamos un poco como en tinieblas. Hablamos mucho del plan de salvación y hablamos tanto del amor, de la gracia, de la misericordia, de la bondad del Señor, y todo eso tiene su sentido, y es verdad. Pero es importante conocer los orígenes. Si no conocemos nuestros orígenes, pues entonces nosotros andamos a tientas. El plan de salvación es para eso. El plan, por eso se llama un plan de salvación, un proyecto.
¿sí?, que realizó la deidad. Y ese proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Hemos visto o habíamos visto algunas cosas sorprendentes del plan de salvación y las seguimos viendo, tan sorprendentes como lo que estábamos mirando nosotros de Apocalipsis 5, y podemos decir que el plan de salvación, cuando Yahshua HaMashiach, cuando el Padre tiene ese libro, que nadie puede cogerlo de la mano del Padre, es Yahshua únicamente. Y Yahshua empieza a quitarle los sellos a ese libro. Por eso podemos decir que el plan de salvación desarrollado en la realidad para cada uno de nosotros está desde Apocalipsis 6 en adelante. ¿Y por qué digo que Apocalipsis 6? Porque Apocalipsis 6 empieza a hablar, a desatarse en los sellos, y tenemos 7 sellos, y los 7 sellos son hacia el futuro. Entonces usted puede notar que el plan de salvación, todo lo que tiene el plan de salvación, todos los proyectos del plan de salvación de los 8000 años, tiene fechas de principio a fin. Y por eso podemos decir que el plan de salvación es un itinerario de fechas o una cronología en nuestro caminar hacia el tercer cielo. Hay un orden específico. Y si hay un orden específico, pues también tiene un fin. Tiene una fecha. Por eso cuando en la primera parte les mencioné, Apocalipsis 6 empieza a descifrar hacia el futuro la parte del plan de salvación en relación con los acontecimientos finales de los 6000 años de la historia del pecado. Eso debe quedar firme. Y los acontecimientos finales de la historia del pecado están del 2015 al 2030. Entonces, del 2015 al 2030 usted puede darse cuenta cómo el Eterno nos ha enviado a nosotros luz nueva, y ahora podemos comprender mejor los acontecimientos proféticos en una cronología de principio a fin y en un orden sucesivo. Y eso es bueno entenderlo y saberlo. Ese es el plan de salvación. Ahora, vuelvo a repetirlo, el plan de salvación, independientemente que lo estamos viviendo nosotros y que es una verdad presente para los ángeles, para los innumerables mundos y para nosotros, digo que es una verdad presente porque está corriendo el plan de salvación. Entonces, a medida que el plan de salvación va corriendo y que es de 8000 años, es una verdad presente. ¿Para quién? Para todo el universo. ¿Por qué? Porque todo el universo está aprendiendo del plan de salvación. Dato importante. ¿Hace cuánto que estamos aprendiendo el plan de salvación? Pues tal vez usted y este servidor hace poco. Muy poquitico. Pues es tan poquitico el tiempo que llevamos nosotros aprendiendo el plan de salvación que ni siquiera muchas personas saben cuándo comenzó el plan de salvación. Pero déjeme decirle que los ángeles, los innumerables mundos, Satanás y los demonios, llevan 5995 años de estudio del plan de salvación. ¿Y usted cuánto lleva? ¿Este servidor cuánto lleva? Yo tengo 65 años. Y llevo muy poquitico tiempo estudiando el plan de salvación, mientras que ellos llevan 5995 años estudiando el plan de salvación. Y como estamos en ese año 5995 igual a 2025, entonces significa en ese momento que está en una verdad presente. El plan de salvación es una verdad presente que se extiende hacia el futuro hasta finalizar el plan de salvación. Por eso es importante saber eso. Necesitamos tenerlo nosotros en nuestra cabeza. Ahora déjeme mencionar. La deidad jamás, nunca realiza el plan de salvación para tenerlo oculto, sino que en el momento en que empiezan a desarrollarse los sucesos especificados en el plan de salvación, se pone en marcha ese plan. Y ese plan se puso en marcha en el momento en que entró el pecado en el planeta Tierra. Ahí empezó. Y ya les había mencionado en la parte 1 cómo empezó. Empezó Yahshua haciendo un juicio a Adán y Eva por la entrada del pecado. Y cómo les explicó la primera lección. ¿A quién? No solamente a Adán y Eva, a los ángeles y a los innumerables mundos. Porque todos están expectantes. Satanás y los demonios también están expectantes, porque están esperando la muerte de Adán y Eva, pero no murieron.
¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan de salvación reservado. Y Adán y Eva se salvaron porque ese día hubo un sustituto para ellos a través del Cordero. Y luego el Cordero, a medida que fuera transcurriendo el plan de salvación, tenía que morir, como dice el plan de salvación, en el año 4000 del plan de salvación. O sea, en la mitad del plan de salvación. Y efectivamente así es. Yahshua murió el primer día del año 4000 en el calendario litúrgico. El día 14 es el primer día o es el Rosh Hashanah o el año nuevo en el calendario litúrgico. Ese día marcó el reloj profético el año 4000 y ese día Yahshua HaMashiach murió. Tal como está confirmado en el plan de salvación. Por lo tanto, sus siguientes fechas de ahí en adelante son una realidad. Hay muchas personas indigestadas y que no comprenden lo relacionado con las fechas y les da miedo lo de fechas. Y a nosotros no nos tiene que dar miedo lo de fechas porque está especificado tanto en el plan de salvación y el Señor luego no lo confirma a través de las Sagradas Escrituras. Primero fue el plan de salvación y el plan de salvación surgen las Sagradas Escrituras para nosotros. O sea, para que nosotros podamos tener esa luz allí, aprovecharla. Bueno, cuando llega el año 6000, los profetas no se acaban. O sea, Yahshua viene por segunda vez. Y cuando Yahshua viene por segunda vez, hay hartos profetas o habemos hartos profetas. Hartos. Pero el plan de salvación no ha terminado. Y como el plan de salvación no ha terminado, ahora se necesita vivir la verdad presente y se necesita un profeta para que nos siga descorriendo el velo del plan de salvación. ¿Y saben quién es ese profeta después del año 6000? Yahshua HaMashiach, porque él cuando tomó la naturaleza humana también es profeta. Oye, interesante. O sea que después del año 6000 o en el milenio o en el Shabbat profético de 1000 años de descanso de la tierra, ¿sí? Yahshua como profeta nos va a seguir descorriendo el plan de salvación hasta su finalización completa de 8000 años. Me parece bastante interesante entonces que el plan de salvación ahora lo podamos entender y comprender mejor cómo el Señor elaboró el tiempo que muchos conocen como eternidad y que lo conocen como eternidad. Muchos dicen, no, es que en la eternidad no hay horas, en la eternidad no se conoce un año, un día, no, la eternidad es la eternidad, ya no existe eso. No, están totalmente equivocados. El plan de salvación con sus tiempos es una figura y una sombra de la eternidad. O en otras palabras, el tiempo del plan de salvación es un recreo, es un oasis dentro de la eternidad. Y dicho de otra manera, podemos decir, el Señor dice, bueno, entró el pecado en el planeta Tierra, entonces Satanás partió el tiempo, dañó el tiempo y no permitió que el universo entero comprendiera bien los tiempos, porque la eternidad pasada fue de 101 años. Para eso es el plan de salvación. El plan de salvación entra en ese momento para compensar lo de la eternidad pasada e introducirnos a la eternidad futura y mostrarnos de ahí en adelante cómo van a ser los conteos del tiempo basados en el plan de salvación. O sea que el plan de salvación, independientemente de tener 8000 años, se extiende por la eternidad futura o por las edades sin fin. Pero el plan de salvación no se va a contar como primer ciclo a partir de la eternidad futura, no. El plan de salvación es como si estuviera neutro, queda neutro ahí. Es como si es el ejemplo. Es como si Yahshua dijera, mire, el plan de salvación es de 8000 años, es un cronograma, es un itinerario de fechas de principio a fin. Y se va a relacionar 6000 años de trabajo, un milenio de descanso y un milenio para clausura.
o para rendir cuentas. Y cuando finalice ese plan de salvación nos sirve de guía para de ahí en adelante empezar a contar el tiempo por ciclos. Entonces en la eternidad futura, el primer ciclo es primer ciclo de milenios. Y ese primer ciclo de milenios va a ser de 8.000 años o de 8 milenios. Y cuando finalice ese primer ciclo, entonces Yahshua va a decir, entramos al segundo ciclo de milenios. Tercer ciclo, cuarto, 5, 10, 20, 100, 1000. Ciclo número 1000 de milenios. Oye, interesante. Y todos los ciclos de milenios que se empiezan a contar a partir del primero, cuando Yahshua HaMashiach crea cielos nuevos y tierra nueva, de ahí se empiezan a contar los ciclos nuevos. Ciclo número 1, el tiempo, el plan de salvación de 8 milenios es neutro, ese no se cuenta. Esa es la figura, esa es la sombra para empezar a contar el tiempo de ahí en adelante. Entonces, el primer ciclo que tenemos nosotros, ese primer ciclo de milenios ahorita que no se cuenta, es para resolver el problema del pecado. Y cuando el pecado queda resuelto, entonces Yahshua dice, de ahora en adelante sí empezamos a contar los ciclos de tiempo. Este ciclo del plan de salvación no se cuenta porque ahí resolvimos el problema del pecado. Y ya a través de la eternidad futura o de las edades sin fin, no va a volver a existir el pecado. Y como no va a volver a existir el pecado, entonces vamos a iniciar una nueva temporada. Ciclo número 1, ciclo 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el fin. No tiene fin. La eternidad futura tiene un principio. Y el principio de la eternidad futura es 22 de Tirri. 22 de Tirri, del primer ciclo de milenios. Ese es el inicio. Pero fin no tiene. Ese sí no tiene fin. La eternidad pasada tiene un principio y tiene un fin. El plan de salvación tiene un principio y tiene un fin. La eternidad futura tiene un principio, pero no tiene fin. Me parece una maravilla todo esto. Me parece excelente. Y me parece como es que Apocalipsis 6 en adelante relata todos los sucesos que están dentro del plan de salvación y están en las Sagradas Escrituras. Y nos los va relatando parte por parte hasta el 8º milenio, oiga. ¿Cómo es posible que el mismo Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 22 nos enseñe el plan de salvación en su finalización total? Oiga, interesante. Y alguien dice, no encuentro el 8º milenio en Apocalipsis. Claro, ahí en Apocalipsis 20 está el sexto milenio, el 7º milenio, el 8º milenio está allí. Y si usted empieza a ver los contextos y hacer las conexiones, se va a dar cuenta que en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 tenemos la descripción de la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es cuando Yahshua crea cielos nuevos y tierra nueva, está la Nueva Jerusalén. ¿Y qué estábamos entrando? Al primer ciclo de milenios. O sea que el plan de salvación, para que lo entendamos, mire cómo es la figura o el ejemplo para poder entrar a los tiempos de la eternidad futura. Ahora, déjeme mirarle. Un día siempre va a ser de 24 horas. Aquí en el plan de salvación y en la eternidad futura. En la eternidad pasada era lo mismo. Un día 24 horas. Diferencias. En el tercer cielo, el día 24 horas es solo luz. Allá no hay noche. En los innumerables mundos, sí. 12 horas de luz y 12 horas de noche. Planeta Tierra, lo mismo. Para que tengamos en cuenta. Porque alguien de pronto dirá, me sale una pregunta y dice, no, pero si es que en el cielo no hay tinieblas, entonces allá, ¿cómo va a ser un día de 24 horas si no hay noche? No, es el mismo día de 24 horas, aunque no haya noche. En la eternidad futura, cuando Yahshua crea cielos nuevos y tierra nueva, tenemos el mismo día de 24 horas, pero lo mismo que el cielo. Ya no va a haber noche, acá en el planeta Tierra. Eso lo decía Apocalipsis 21 y 22. No va a haber noche. En los innumerables mundos sí hay. El día es 12 horas de luz
y 12 horas de noche. Tercer cielo y planeta Tierra en la eternidad futura, solo luz. Y sin embargo el día sigue de 24 horas. La semana lo mismo, 7 días. El mes, aquí hay un cambio. Apreciados hermanos, hay un cambio en el mes. Y alguien me dirá, pero ahí sí hay un cambio. Sí, porque es que no lo hemos logrado conocer. En la eternidad pasada el mes es de 28 días. En el tiempo nuestro, el mes es de 30 o 31 días. En la eternidad futura, el mes es de 28 días. Vuelve otra vez como al principio. 28 días. Un mes se compone de 4 semanas. Y 4 semanas son 28 días. Porque al Eterno le gusta mucho el número 7 y el 28 es un múltiplo de 7 y tenemos semanas. 7, 14, 21 y 28. Múltiplos de 7. Ahora, el mes está regido por la sacrosanta ley de Yahweh. O en el universo entero, en la eternidad futura, se seguirá contando el tiempo o los meses a través de la sacrosanta ley de Yahweh, no a través del sol ni de la luna. No, señor. Ahora, el sol y la luna, ¿para qué sirven? El sol y la luna nos sirven para determinar el día y la noche, pero ya no para un cómputo de un mes, no. El sol y la luna es para determinar el día y la noche. O sea, nos clasifican esa otra parte. Un año dentro de la eternidad pasada y la eternidad futura es de 13 meses. 13 meses. Ahora, usted tiene 13 y lo va a multiplicar por 28, que son los días del mes, le da 364 días. Eso es un año. 364 días. El calendario de la eternidad y el calendario del santuario no tienen desajustes como el calendario solar y el calendario lunar o el calendario lunisolar o el resto de calendarios que hay que están desajustados. No. En el calendario de la eternidad y el calendario del santuario no hay necesidad de eso. El tiempo es preciso. Tendremos nosotros el mismo milenio y tenemos los siglos. ¿Por qué es importante los siglos? Porque allá en Apocalipsis 20:10 se determina que el castigo para Satanás, los demonios y los impíos es por los siglos de los siglos y no tienen descanso de día ni de noche y serán atormentados día y noche. Y por los siglos de los siglos está conectado con un milenio porque estamos hablando del octavo milenio y el octavo milenio tiene 10 siglos y el número 10 es el número de la perfección en la numeración ordinal, lo cual significa que el juicio o el castigo que reciben esas personas es completo, es total. No necesita extenderse por una eternidad, no. Entonces dentro del calendario tenemos la parte de siglos y tenemos la parte de milenios y tenemos la parte del ciclo de milenios, pero sin olvidar una semana milenial. Tengo un poco de críticos que me dicen, no, el tiempo es de 7.000 años, el plan de salvación es de 7.000 años. Usted está equivocado al hablar de 8.000 años. Le digo, bueno, si usted lo cree que es del plan de salvación de 7.000 años, pues déjelo así, créalo así. Pero hay una semana milenial que está dentro del plan de salvación, pero la semana milenial no es el fin del tiempo del plan de salvación, no señor, porque el plan de salvación es de 8.000 años y la semana milenial es de 7.000. La semana milenial está dentro del plan de salvación para determinar 6.000 años de trabajo en el planeta Tierra y 1.000 de descanso. Y eso es lo que le corresponde y esa es la conexión que tenemos en Apocalipsis 20 para Satanás y la tierra. Cuando entró el pecado, la tierra ha trabajado 6.000 años y Satanás ha trabajado 6.000 años engañando. Ahora, la tierra está cansada porque se han violado sus años chemitas y se ha violado el año jubilar. Entonces la tierra necesita descansar, pero por la eternidad futura no va a volver a suceder eso.
se va a seguir guardando el año Chemita. O sea, cada 6 años estaremos cultivando la tierra y el séptimo año es descanso, año Chemita. Pero la semana milenial también está conectada con la semana literal. La semana literal es que Yahshua trabajó 6 días y descansó en el séptimo. La semana milenial es que en el planeta Tierra se trabaja 6 milenios y se descansa en el séptimo. Por eso tenemos una semana milenial. Y después de la semana milenial, entramos nosotros a la clausura del plan de salvación que está conectado con la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot era de 7 días, pero se clausuraba al 8º día. De la misma manera, en el ciclo de milenios, el 8º milenio es la clausura del plan de salvación, donde se conecta totalmente, o está conectada totalmente con la fiesta de Sukkot, porque la fiesta de Sukkot finalizaba o se clausuraba el día 8º. Y el día 8º que se clausuraba se convertía en un Shabbat ceremonial. Por lo tanto, dentro del plan de salvación podemos decir que tenemos 2 milenios como Shabbats. El séptimo milenio, que le corresponde dentro de la semana milenial, es Shabbat. Y el 8º milenio, que es clausura del plan de salvación, es Shabbat. Entonces tenemos 2 Shabbat mileniales seguidos, el séptimo y el 8º, que están conectados con el año 49, que era un año Chemita, y el año siguiente era el año jubilar. Entonces ahí habían 2 años como Shabbat, el año 49 y el año 50, 2 Shabbats. Interesante, un Shabbat Chemita y un Shabbat jubilar seguidos. Y esos 2 Shabbats están conectados con los 2 Shabbats mileniales. El séptimo milenio como un Shabbat donde la tierra y Satanás descansan. Y el 8º milenio como la clausura del plan de salvación y donde la tierra descansa. Nadie trabaja la tierra. En la realidad, nadie trabaja la tierra. La tierra está siendo en el 8º milenio quemada. ¿Y qué se hace en la agricultura a veces con los que tienen fincas? ¿Para qué queman la tierra? Interesante, para purificar la tierra y un poconón de plagas. Entonces Yahshua en el 8º milenio, cuando envía fuego y azufre para consumir a Satanás, los demonios, los impíos, y consumir la misma tierra, la tierra quedará convertida en cenizas. ¿Para qué? Para purificarla totalmente a la tierra. Y después de que es consumido todos los impíos, ¿sí?, el fuego cesa. Y cuando el fuego cesa, transcurren 6 meses y 1 semana para que la tierra se enfríe y para que se complete el tiempo del plan de salvación. Entonces voy al final, así nos lo aprendemos bien. El fin del tiempo del plan de salvación es el 21 de Tirri del año 7999. Ese es el último día del plan de salvación o el fin del plan de salvación. Último día. El primer día, ya le mencioné cuándo era. A ver, el primer día es 14 de Nisan del año 1 en nuestro tiempo. Entonces alguien dirá, y entonces si es el 14 de Nisan, debería terminar el 14 de Nisan. Y sí es correcto. Es correcto ese tiempo. Y déjeme explicárselo así de esta manera. Tenemos 2 calendarios. El calendario civil y el calendario litúrgico. Pero el verdadero tiempo se cuenta a través del calendario civil y no del litúrgico. El calendario litúrgico, digamos que es un intruso o entró en este momento para reparar una parte de tiempo. Que el tiempo de pecado que entró. Entonces el calendario litúrgico ahorita entra ya para enseñarnos a nosotros a contar los tiempos adecuadamente.
Pero si usted los cuenta desde Nisan, Nisan es un intruso, apareció con el pecado, así como el pecado es un intruso, la muerte es un intruso. No existían. El calendario que existía era el calendario civil. Entonces, si el calendario civil es el original, significa que el pecado entró en Nisan y dañó el tiempo, no completó el año. ¿Cuánto le hizo falta? 6 meses y 1 semana. Le hizo falta para completar el año. Por eso es que Satanás es el primero en cumplir Daniel 7:25, empezará a cambiar los tiempos y la ley. Cambió los tiempos. Y ya la gente se olvidó del calendario civil, que era el original, y hoy en día le pone más cuidado al calendario litúrgico. No quiero decir que no hay que ponerle cuidado, sí, hay que ponerle cuidado, pero no hay que descuidar el calendario civil. Entonces, para el pecado, los 8000 años finalizan el 14 de Nisan del año 7999. Ahí son 8 milenios total. Y es verdad, calendario litúrgico. ¿Y qué pasa en el 14 de Nisan del año 7999? Ese día cesa el fuego porque ha sido consumido todo. Entonces la justicia de Yahweh quedó satisfecha. Se acabó con Satanás, los demonios y los impíos. Y como fueron consumidos, ¿cuándo fueron consumidos? 14 de Nisan del año 7999. Y ese es un 8. Ese es un 8000. Ahí son 8000 precisos de entrada del pecado. Ahora, como tenemos 6 meses y 1 semana para completar el año y llegar al calendario civil, ¿sí ve? Que fue lo que Satanás dañó con la entrada del pecado, el Señor ahora necesita ajustar esa parte de tiempo. Y por eso después del 14 de Nisan del año 7999, cuando cesa el fuego, comienza la tierra a enfriarse. Y la tierra, para enfriarse, completa un periodo de 6 meses y 1 semana, y todo queda convertido en cenizas. Entonces llegamos que el 21 de Tirri del año 7999 es el último día del año 8000 en el calendario civil. Calendario civil de la eternidad y calendario civil del santuario. Entonces, tenemos dos 8000 que se cumplen eficazmente, puntualmente. Y el día 22 de Tirri, el día siguiente, es el primer día, o es el Rosh Hashanah del nuevo ciclo de milenios en la eternidad futura, cuando Yahshua HaMashiach comienza a crear cielos nuevos y tierra nueva, como fue al principio. ¿Y cómo fue al principio? Es importante saber eso. La creación del planeta Tierra ocurrió en la 4ª semana del 7º mes. Oiga, en la 4ª semana del 7º mes. ¿Y cuándo comenzó? Un día domingo, pero en la 4ª semana, que en el calendario gregoriano equivale del día 22 al día 28 de septiembre. Día 22 al 28 de septiembre, esa es la 4ª semana del mes de Tirri. Entonces, en la eternidad futura, Yahshua va a crear cielos nuevos y tierra nueva como fue al principio. Él no se va a saltar las reglas. Todo es orden y armonía en Yahshua HaMashiach. Él va a empezar a crear nuevamente en el planeta Tierra, que quedó solo cenizas. Va a empezar a crear del día 22 al día 28 nuevamente como fue al principio. Y el día 22 al día 28 equivale a la 4ª semana del 7º mes del primer ciclo de milenios. Oye, interesante, interesante datos. Hay muchas personas que de pronto se confunden de pronto con esto que hablo, porque de pronto no están familiarizados con eso. Pues gracias al Eterno que yo ya estoy familiarizado con esto y se me hace fácil exponer todo esto rápidamente. De pronto a alguno de ustedes todavía les cueste eso, pero lo hablo porque está dentro del plan de salvación. Entonces el fin del plan de salvación oficialmente es el 21 de Tirri del año 7999. El día siguiente, que es 22, es el primer día
de la eternidad futura o del primer ciclo de milenios, cuando Yahshua comienza a crear cielos nuevos y tierra nueva. Interesante. Y ahora miro, el plan de salvación tiene estipulado, y las Sagradas Escrituras también, que la tierra, cuando Yahshua la va a crear en la eternidad futura nuevamente, la va a entregar por heredad a los justos. Y algo que también de pronto muchos de mis hermanos no logran comprender es que hay tres grupos de justos. Uno denominado los 144,000 literales, segundo grupo denominado los 144,000 simbólicos, y el tercer grupo, el resto de redimidos. Los dos primeros grupos, los 144,000 literales y los 144,000 simbólicos, no se les va a dar la tierra por heredad. Ellos van a vivir directamente en la Nueva Jerusalén. Y el resto de justos se les va a dar la tierra por heredad. Ahora, el resto de justos son todos aquellos que dicen las Sagradas Escrituras que resucitarán en la primera resurrección, o son bienaventurados los que resucitan en la primera resurrección. Esos son los que van a recibir la tierra por heredad. Importante. O sea, ellos son los que después de que la tierra está creada van a construir una casa, van a construir una viña, un huerto, van a comer de lo que ellos mismos van a hacer. Ellos. Pero ahora me detengo al otro, los 144,000. ¿Cuál es el trabajo de los 144,000 literales y cuál es el trabajo de los 144,000 simbólicos, y por qué ellos viven en la Nueva Jerusalén? Si la Nueva Jerusalén es una ciudad tan grande, de 2.200 kilómetros cuadrados, que equivale más o menos a decir 2 veces el territorio de Colombia. Grandísimo. Entonces, si los 144,000 literales y simbólicos se les da la tierra por heredad, ¿quién va a cuidar la Nueva Jerusalén? Dice que entre todos. No. Hay orden y armonía. Los 144,000 literales y simbólicos viven en la Nueva Jerusalén siempre, porque ellos son la realidad del sacerdocio levítico, y al sacerdocio levítico no se le dio una porción de tierra fija. Ellos vivían en el templo. Ahora, los 144,000 literales estarán con Yahshua siempre, y jamás de los jamases se apartarán de él. Los 144,000 simbólicos, cuando Yahshua salga a una expedición, se quedan en la Nueva Jerusalén realizando los oficios que le corresponden a ellos como sacerdotes, también cuidando la Nueva Jerusalén. Por eso se dice que o la hermana Elena se le dice, tú tendrás el privilegio de estar, ¿sí ve?, con los 144,000. No que era uno de los literales, no. De estar. ¿Por qué? Porque en un momento Yahshua dice, bueno, vamos a irnos estas personas para allá, y estarán incluidos algunos de los simbólicos. Lo único fijo y preciso, real y concreto, es que los literales es el ejército élite de Yahshua Hamashia, y para donde vayan ellos están esos 144,000 literales. Bastante interesante. Ahora, déjeme mencionarle esto de otra forma. En la jerarquía de los ángeles con mayor categoría son los serafines. Son los más cercanos a la presencia de la deidad. Los 144,000 literales, haga de cuenta que representan a los serafines, pero ahora con un grado mucho mayor. O sea, los serafines ahorita quedaron por debajo de los 144,000 literales. Interesante. Cambiaron unos rangos, unas jerarquías. Y los querubines son el siguiente rango, por lo cual los 144,000 simbólicos
serían como los querubines, pero con un cargo mucho más elevado que el de los querubines. O sea, para que entendamos nosotros esas áreas. Por eso hay 3 categorías. Ahora, el grupo de redimidos es el grupo que completa el número de ángeles que se revelaron en el tercer cielo. Por eso no hay ni uno más ni uno menos. Por decir, en el tercer cielo se revelaron 9,000. Entonces hay 9,000 justos que van a ocupar los puestos de esos 9,000 ángeles que se revelaron y que los echaron del cielo. No es 9,001, no señor. Es un número perfecto y ellos son los que van a reemplazar a esos ángeles que se revelaron en el cielo. Ahora, como los ángeles no se procrean, entonces en el cielo el grupo de redimidos no se va a procrear por las edades sin fin. Porque si se procreara uno, entonces ya tendríamos 9,001. Y no, el Señor dijo, aquí tengo un número específico, aquí se revelaron 9,000 ángeles. Ahora vamos a reemplazarlos por los justos del planeta Tierra, y son 9,000. Entonces, si alguno de los justos todavía en la eternidad futura se procreara, entonces tendríamos el habitante número 9,001. Entonces el Señor dice, carambas, ahora tengo más personas del planeta Tierra acá. No, es un número específico. Por eso, acá en el planeta Tierra tenemos la oportunidad nosotros de disfrutar de ese don maravilloso que el Eterno nos ha entregado a través del matrimonio. Pero en el cielo ya nadie se va a procrear. Yahshua Hamashiach dijo que seremos como los ángeles, que no nos procrearemos. ¿Por qué? Porque se completó un número. Se completó un número. Eso sí yo no lo sé. ¿Qué va a suceder con nuestros cuerpos? Que van a ser transformados. Pero haga de cuenta, un ejemplo, por decirlo ahí. En el cielo todos los seres redimidos seremos estériles, como si fuéramos estériles. Nadie se va a procrear. No, señor. Ni tienen necesidad de sexo. Esto es algo difícil para muchas personas que yo veo unas personas que se aman, ¿sí? Yo, por ejemplo, amo a mi esposa, ¿sí? Ya le he dicho a mi esposa, vea, mi amor, nosotros aquí somos esposos, pero en el reino de los cielos somos hermanos. Si ambos somos salvos, somos hermanos. Allá no somos esposos, ya se acabó eso. Allá nos vemos como hermanos. Y no tendremos esos deseos que teníamos aquí en el planeta Tierra, no. Somos hermanos. Y no nos procrearemos. Usted vivirá aparte, yo viviré aparte también. Que podré ir a visitarla así. Así todos los justos son independientes, porque la salvación es independiente. Las promesas son para todos nosotros, pero los premios también son independientes. Por eso es que a cada redimido le van a dar una porción de tierra. No que porque, ustedes son esposos, ustedes como son esposos, entonces vamos a dar esta porción de tierra para ustedes dos. No, señor. La salvación es individual y los premios también son individuales. Por eso el Señor a cada redimido le va a dar una porción de tierra. Y ese redimido va a trabajar esa porción de tierra y va a rendir cuentas al Señor. ¿Sí ve? ¿Y cuál es la mayor virtud de pronto que tenemos después del amor? Hacernos el bien unos a otros. De pronto usted me invitará a ver su huerta, a ver sus avances, y luego viceversa. Y así nos estaremos visitando de pronto en el reino de los cielos. Pero cada uno tendrá sus premios individuales, porque la salvación ha sido individual. Por lo tanto, los premios son individuales. Aquí mi mamá, mi esposa, mi tío, abuelo, etcétera, nadie me salva. Aquí me salva Yahshua Hamashiach por el esfuerzo que yo realicé, lo poco que hice. Entonces nuestro Elohim Malquisede nos completa lo que nos hace falta y nos hace idóneos, y Yahshua Hamashiach nos cubre con su justicia en ese momento para que seamos aceptos delante de Yahweh Padre. Muy bien. El plan de salvación sigue teniendo demasiados secretos, acá como los que les acabo de mencionar a ustedes. Y de pronto voy a finalizar acá esta conferencia con uno de esos secretos. El lago que arde con fuego y azufre, o la tierra va a arder por 10 siglos.
por 10 siglos. Pero en el tiempo total son 930 años que la tierra estará ardiendo con fuego y azufre. Y 930 años es igual a 10 siglos. Ve qué interesante. ¿Y por qué 930 años? Porque fueron los 930 años que vivió Adán después de que pecó. Y como Adán pecó, entonces Satanás automáticamente tiene una sentencia. La sentencia de Satanás son los días que viva Adán. Y como Adán vivió 930 años, entonces Satanás es el que más va a sufrir en el lago que arde con fuego y azufre, 930 años consumiéndose. Y finaliza. Y la regla de oro quedó satisfecha, completa. La justicia de la deidad quedó satisfecha, completa. Por eso el fuego cesa. Pero son 930 años. Ay, no, pero es que usted sí le gusta como acomoda las cosas de la Sagrada Escritura. No, yo no estoy acomodando nada de estas cosas. Es más, yo tampoco me sabía esto. Esto es por revelación. Esto es por revelación. Y ahora se las pongo a ustedes, digamos que un poco más masticadito, más asimilable. De pronto el Señor me ha colocado en este momento como el maestro, y yo los cojo a ustedes así como con la cuchara y le digo, abra la boquita y comas este bocadito, comida ejecutiva, alimento sólido. A ver, cómaselo. Yo se lo estoy dando un poquitico más masticadito, como le digo, como más blandito, como eso que le dan a los niños, como una compota. Yo estoy pendiente, me la doy así. ¿Y es asimilable? Ahora, si esto no es asimilable con las conexiones que tenemos de las Sagradas Escrituras, significa que esa persona está totalmente en tinieblas. Y entonces le sucede lo de Daniel 12:10. Está dentro del grupo de los impíos que no entienden. Eso es para los entendidos, los que comprenden. Oye, ojalá que nosotros estemos en ese grupo de los entendidos, que comprendemos, que entendemos. Y el plan de salvación sigue teniendo infinidad de misterios, como las Sagradas Escrituras tienen muchos misterios, como la cruz sigue teniendo muchos misterios y como el santuario sigue teniendo muchos misterios, y seguiremos estudiando eso por las edades sin fin. No nos cansaremos, nuestra mente se va ensanchando cada vez más y no se cansará de aprender tantas cosas que el Eterno tiene para nosotros. Por lo tanto, es insignificante lo que nosotros sabemos. Es un poquitico. Si nomás los ángeles llevan 5.995 años aprendiendo el plan de salvación y todavía no se lo saben completo. Ahora usted y este servicio llevamos más poquitico tiempo. Significa que estamos muy atrasados nosotros. ¿Y estamos atrasados por qué? Por culpa del pecado, porque nosotros morimos. Los ángeles no. Entonces la mente de los ángeles no se cansa, el conocimiento se va expandiendo, la mente se va expandiendo. Ahora el conocimiento es progresivo, el conocimiento nunca se detiene y nunca se detendrá, porque el conocimiento viene de parte de la deidad. Es la deidad la que nos entrega la sabiduría a nosotros y nos satura de conocimiento a nosotros y nos hace ponernos felices, contentos. Cuando usted cava en las Sagradas Escrituras, cuando usted como un minero lleva sus herramientas y empieza a cavar y saca esos tesoros de las Sagradas Escrituras, usted se alimenta y se pone muy contento y feliz y quiere aprender más y quiere seguir cavando más y quiere seguir siendo ese minero espiritual para sacar las verdades que hay en las Sagradas Escrituras, para nosotros asimilarlas, para nosotros nutrirnos nosotros y darle ese alimento a las personas que nos rodean. A mí me parece bastante lindo y hermoso todo esto. Me agrada en este momento. Espero con la ayuda del Eterno seguir adelante con este ministerio que el Señor me ha entregado. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Voy a tener la tefilá final. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec. Muchas gracias por esta segunda parte que nos permite tener del plan de salvación. Gracias por las maravillas que podemos tener allí
Gracias porque hay muchas cosas por aprender todavía. Hay cosas que de pronto no han pasado por nuestra imaginación y están ya escritas para nosotros. Pero vamos a tener toda una eternidad para seguir aprendiendo más porque el conocimiento es progresivo. Ayúdanos a que podamos estar en el grupo de valientes que arrebatarán el reino de los cielos. Perdona nuestros errores y ayúdanos a despertar, que podamos tener una mejor relación con Yahshua Hamashiach, que podamos imitarlo y ser semejante a él. Que lo que nos haga falta, nuestro Elohim Malquisé no lo complete. Nos retiramos en este momento a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro hermano mayor, nuestro Salvador y Redentor, Yahshua Hamashiach. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de mis hermanos así. Un abrazo a la distancia. Les amo en Yahshua Hamashiach. Con la ayuda del Eterno esperamos mañana tener una nueva conferencia y seguirnos gozando nosotros con las cosas que el Eterno tiene. Una feliz noche, un feliz Kadosh Shabbat. Que el Eterno me le bendiga.